Esta historia pasó cuando tenía 17 años, ahora tengo 20, así que fue hace 3 años. Era una noche de finales de verano y acababa de terminar mi turno como empleada multifuncional en el supermercado de mi ciudad. No era el trabajo ideal, pero para empezar estaba bien. Al llegar a la parada de autobús, revisé en mi teléfono y vi que el autobús tenía casi 2 horas de retraso. Sentí rabia, debía llegar a casa y dormir antes de las clases. Era imposible esperar 2 horas sola en la noche. Decidí volver a pie por otro camino, sin saber que esa decisión pudo costarme la vida. Mi colonia quedaba a 20-30 minutos a pie. Las calles eran tranquilas y casi sin autos. Escuchaba música al caminar cuando oí un motor detrás. Al principio pensé que el ruido venía de mi lista de reproducción, pero al quitarme los audífonos entendí que no. A unos 20 metros detrás de mí, 2 faros se acercaban lentamente. No le hice caso y me puse los audífonos otra vez hasta que el auto frenó y se detuvo a mi lado. Era un Honda Accord de principios de los 2000. Dentro, un hombre desconocido me hacía señas con la mano. Por reflejo, le saludé y me quité los audífonos cuando me lo pidió. Me preguntó mi nombre y si conocía un lugar llamado Water Creek. Crecí en esta ciudad y nunca había oído hablar de un lugar con ese nombre. Me disculpé y le respondí que no sabía. Dije sin pensar que me llamaba Sara. Luego me pidió indicaciones para otro lugar del que tampoco había oído hablar. Solo quería terminar la conversación, así que mentí. Le indiqué ir derecho y luego girar 2 veces a la izquierda para llegar a la autopista. Me miró dudoso unos segundos y luego me pidió subir a su auto para guiarlo. Hasta me ofreció pagarme un transporte con chofer para volver después. Me negué porque tenía toque de queda y debía regresar enseguida. Me insistió de nuevo para que subiera, rechacé y caminé más rápido. Finalmente, se dio por vencido y dijo, que pases una buena noche, logré llegar a casa, sana y salva. Mi mamá me regañó porque no la llamé para que viniera por mí, pero me disculpé y subí a acostarme. Pensé que la historia terminaba ahí, pero estaba equivocada. Unas horas después, un ruido extraño me despertó. Miré la hora, 3:30 de la mañana. Molesta, me levanté y miré por la ventana y la sangre se me heló. El Honda Accord estaba frente a la casa y un hombre en nuestro jardín. «¡Hey, Sara! ¿Estás ahí? Perdón por despertarte», grité. Mi mamá entró de inmediato a mi cuarto. Ella es exmilitar y nunca entra en pánico. Al verme, su rostro se endureció. Le conté que un hombre estaba en nuestro jardín y me había seguido. Ella se acercó a la ventana y ordenó que se fuera. Él no se movía, seguía ahí, mirando mi ventana como si esperara que bajara. Mi papá no estaba en casa esa noche. Mi mamá salió unos segundos y regresó con una pistola, la cargó y la apuntó por la ventana hacia el hombre. Ella contó hasta 3. Él subió a su auto y se fue rápido. Me derrumbé en los brazos de mi mamá mientras ella llamaba a la policía. Patrullaron la zona, pero no la encontraron. No sabía lo que querían y no quería saberlo. Días después, una joven mayor que yo fue reportada desaparecida en la zona. La hallaron muerta en un campo, a casi 8 kilómetros de donde la vieron por última vez. Los medios locales mostraron el rostro del sospechoso. Sentí náuseas. Era él, el mismo hombre, el que había intentado que subiera a su coche, el que se paraba bajo mi ventana. A las 3:30 am fue arrestado y sentenciado a 15 años. No sé si sigue preso, pero sé algo. Si mamá no hubiera estado esa noche, quizá no podría contar esto. A veces, el peligro no se parece a un monstruo. A veces, simplemente se detiene a tu lado, te sonríe y te llama por tu nombre. Esta historia está contada desde mi punto de vista. Tenía 16 o 17 años cuando sucedió. Vivía en un barrio desfavorecido de Los Ángeles y me enseñaron a desconfiar de adultos con malas intenciones. Lo sabía, pero sinceramente no le ponía mucha atención. Pensaba ingenuamente que eso nunca me pasaría, que las malas historias eran de otros. Gran error. Era verano de 2016.
Al llegar de la escuela, mi mejor amiga me invitó a una fiesta. Aunque tenía tarea, era viernes y el fin de semana apenas empezaba. Acepté. Mi mamá, a quien estoy muy apegada, me llevó y me animó a divertirme, pero que me mantuviera alerta y, sobre todo, que no regresara con alguien que no conociera bien. Como siempre, no tomé en serio su advertencia. Pensé que podía cuidarme sola. Me reuní con mi amiga Lisa, quien me presentó a sus amigos. El ambiente era bueno, la música estaba fuerte y las risas salían fácilmente. Durante unas horas todo iba bien, pero el cansancio me alcanzó. No tenía ganas de dormirme en un sofá en medio del ruido, así que le dije a Lisa que me iba a ir a dormir a casa. Siendo la buena amiga que era, me lo ofreció, y por una razón que todavía no entiendo, lo rechacé. Le aseguré que estaría bien, que podía irme sola porque no vivía lejos. Viéndolo ahora, eso es lo único que nunca debía hacer. Le agradecí la invitación y caminé con la capucha puesta y manos en los bolsillos. Cuando estoy sola, siempre he tendido a sentirme extrañamente en paz. Eran cerca de las 2 de la mañana y las calles casi vacías, algo raro en un barrio tan residencial. No había autos, transeúntes ni ruido, solo silencio. Estaba a medio camino de mi casa cuando vi una parada de autobús. Más adelante, en una banca, una mujer de mediana edad con bata de dormir sostenía a un bebé que lloraba. El bebé, envuelto en una cobija, apenas se distinguía. Al acercarme, los llantos aumentaron. La mujer me vio y suplicó dinero para alimentar a su bebé. Su voz temblaba, muy insistente. Como estudiante de preparatoria, sin trabajo ni dinero, me disculpé y le dije que no tenía nada. Ella no se desanimó. Ella repetía que su bebé estaba enfermo, que necesitaba comida y no tenía ayuda. Decía lo mismo una y otra vez. Empecé a sentirme incómoda, me disculpé una segunda vez e intenté alejarme. Fue entonces cuando algo me llamó la atención, la forma en que el bebé lloraba, había un detalle que no encajaba. No lograba entenderlo de inmediato, pero mi instinto me gritaba que algo estaba mal. Después noté que los llantos eran idénticos, los mismos sonidos en el mismo orden, sollozos, gritos, gemidos. Luego volvía a empezar igual, como un bucle de sonido, sin la menor variación ni una sola respiración diferente. Se me heló la sangre. No era un bebé real, era una grabación, un altavoz bajo la manta. Probablemente no había niño en sus brazos. En ese momento, la mujer dejó de actuar y su rostro quedó vacío. Me miró fijamente, sin parpadear, sin hablar, como si esperara ver qué iba a hacer yo. Sentí el pánico, pero traté de mantener la calma e improvisé. Le dije que había olvidado mi cartera en casa, que iba a buscarla y que regresaría con dinero. Ella no respondió y solo me miraba, así que me di la vuelta y corrí sin atreverme a mirar atrás. No quería saber si me seguía. Regresé a casa de Lisa lo más rápido que pude, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía. Cada sombra me parecía amenazante, cada ruido detrás de mí me hacía acelerar el paso. Al llegar, temblaba. Le conté todo y esperamos adentro hasta que mi mamá llegó. Al contarle lo sucedido, me reprochó la imprudencia, pero se sintió aliviada. Reportamos el incidente a las autoridades, pero no sé si encontraron a esa mujer. Aún no sé sus verdaderas intenciones. Quizá quería que me acercara para que alguien saliera de las sombras, o solo era un objetivo más. Nunca lo sabré, pero sé algo. Esa noche entendí que el peligro no siempre tiene la apariencia que imaginamos. A veces se oculta tras una cara angustiada y un bebé inexistente. Desde entonces no camino sola de noche. Esta historia ocurrió en 2017 cuando estaba en mi tercer año de universidad. Para darles un poco de contexto, vivía en una pequeña ciudad al este de Massachusetts, bastante lejos de mi campus. Tenía que tomar el tren seguido para ir a clases y volver a casa. Cuando mis padres podían, me llevaban o recogían, pero casi siempre me las arreglaba sola. Tener un auto era muy caro y usar transporte con chofer diario resultaba rápidamente costoso. Casi siempre regresaba de noche. Desde la infancia siempre he tenido un miedo extraño a la noche, no realmente a la oscuridad en sí, sino a lo que puede ocultar.
Sensación de que algo puede aparecer inesperadamente. Nunca tuve una razón concreta para ese miedo. Esa noche bajé del tren y estaba en el andén casi vacío. Era alrededor de la 1 de la mañana a mitad de semana, sin otros trenes. El silencio pesaba y los neones zumbaban sobre mi cabeza. Fue ahí cuando lo noté. Una mujer estaba sola en una banca, inmóvil. No usaba el teléfono ni leía. Tampoco parecía esperar a alguien. Solo estaba ahí. Eché una mirada furtiva y nuestras miradas se cruzaron. Desde ese momento sentí que algo había cambiado de reojo. La vi levantarse de pronto y acercarse a mí rápidamente, como si recibiera una señal. Vehículo de transporte con chofer. Tratando de parecer relajada, se detuvo a aproximadamente 1 metro de mí, demasiado cerca. Le sonreí cortésmente. Ella me miraba con una expresión vacía, sin enojo, tristeza ni cansancio, solo nada. Con voz monótona dijo: «Hola, mi auto está descompuesto. ¿Puedes ayudarme a repararlo?» De inmediato miré alrededor. El estacionamiento casi vacío, sin autos cerca. Y aunque así fuera, ¿por qué esperar sola en la estación tan tarde? Me parecía incoherente, pero aún no me sentía amenazada. Me disculpé y le dije que no podía, que tenía que irme a casa. Ni pareció oír mi respuesta. Repitió su petición con tono neutro, como si recitara: «Como estudiante de ingeniería, con gusto habría ayudado a alguien en apuros». Pero ahí no había ningún coche, ninguna señal de avería. Se lo hice notar, pensando que iba a improvisar una explicación. Solo inclinó la cabeza y dijo: «Vamos, Brandon, no me molestes con detalles». Sonrió. No era una sonrisa cálida, era una sonrisa rígida, forzada, casi caricaturesca, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Brandon es mi nombre. Nunca había visto a esta mujer, no tenía placa y no recordaba hablarle. Aún no sé cómo sabía mi nombre. Un escalofrío recorrió mi espalda desde la nuca. En ese preciso instante sentí que si me quedaba un segundo más, algo irreversible podría suceder. Por suerte llegó mi vehículo y subí de inmediato, sin mirar atrás. En el trayecto sentía que mi corazón aún latía muy rápido. No le dije nada al conductor, no quería parecer paranoica. Días después, desperté con más de 10 llamadas y mensajes de números desconocidos. Los primeros eran casi normales. «Hola, ¿cómo estás?» Después los mensajes cambiaron. «Te voy a encontrar. No hemos terminado». Nunca respondí y fui bloqueando los números uno a uno. Tal vez fue coincidencia o solo mi imaginación, aunque es raro que ocurriera tan seguido. Me cuesta creer en casualidades. Nunca volví a ver a esa mujer y desde esa noche no tomo el tren tras la medianoche. A veces, la noche no solo esconde cosas, también las envía a tu encuentro. Esta historia pasó en mi tercer año de universidad. Tenía 19 o 20 años. Casi la olvidé, hasta que mi papá me la recordó hace poco. No recuerdo cada detalle con total precisión, pero sí tengo muy claro lo que pasó y sobre todo cómo sucedió. Vivo en una casa adosada, es decir, varias viviendas pegadas unas a otras. Al final de mi calle hay un centro comercial muy concurrido, con tiendas, restaurantes y un supermercado. Como era estudiante de tiempo completo, solo trabajaba medio tiempo. Principalmente los fines de semana, y los fines de semana eran los días más ocupados, todos estaban de descanso y hacer las compras seguía siendo indispensable. Puede parecer extraño, pero realmente me gustaba mi trabajo. Me encargaba de reabastecer estantes, lo que hacía que el tiempo pasara más rápido. Pero eso era raro. Un día entre semana, un supervisor me llamó para ver si podía ir porque les faltaba personal. Acababa de terminar mis clases, aunque no tenía muchas ganas. Eso significaba un poco más de dinero a fin de mes, así que acepté. Mi turno era de 6 horas y la tienda cerraba a las 11, así que trabajaría tarde. Me molestaba porque tenía clases a las 7 a.m. y sabía que casi no dormiría. Excepcional. Como a las 10:30 de la noche, la tienda estaba casi vacía, yo estaba en la sección de frutas y verduras, acomodando los últimos productos.
Mi encargado me contactó por radio para pedirme que fuera a recoger los carritos que quedaban en el estacionamiento. Odiaba esa tarea. Los carritos pesaban y yo no era fuerte, pero aún así salí. Llevando los carritos a la entrada, escuché que alguien me llamaba desde el estacionamiento y me volteé. Se acercó a mí con una mochila, gorra y unos 20 años. Parecía un estudiante normal. Se detuvo cerca de la entrada y me preguntó, con un tono bastante firme, si la tienda todavía estaba abierta y si podía entrar a comprar algunas cosas. Le dije que sí y le ofrecí un carrito. Me miró con ojos vacíos, asintió, se quitó la mochila y me pidió que la sostuviera. Mientras hacía compras, dudé un momento, pero no pude negarme. Al darme la mochila, sacó un arma y la apuntó a mi cuello. Puso su dedo en los labios y dijo, «Si gritas, disparo. Ven y no hables». Mi mundo se derrumbó en un segundo. El miedo que sentí es indescriptible. Estaba completamente paralizada, incapaz de gritar, incapaz de llorar. Su auto, el arma siempre apuntándome. Miles de escenarios pasaban por mi cabeza. ¿A dónde me llevaba? ¿Qué me iba a hacer? No tenía idea y estaba demasiado asustada para pensar claro. Abrió la cajuela y me ordenó entrar, advirtiendo que no intentara escapar. Obedecí. Me subí a la cajuela y de repente escuché a mi jefe gritando desde el otro extremo del estacionamiento. Corría hacia nosotros, imponente. Aproveché mi oportunidad. Brinqué de la cajuela y corrí a la tienda, rogando que no disparara. Al ver a mi encargado, el hombre subió a su coche y arrancó rápidamente. Literalmente me lancé a los brazos de mi encargado, llorando, incapaz de detenerme. Él me preguntaba una y otra vez si estaba bien, pero me costaba trabajo articular 2 palabras. Regresamos a la tienda y él llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Me acomodó en la oficina de atrás mientras yo intentaba recuperar el aliento. Lloré hasta que llegó la policía. Afortunadamente llegaron rápido. Tuve que tranquilizarme para responder sus preguntas y describir al hombre. Después llamaron a mis padres para que fueran por mí. Ellos también estaban en shock, pero agradecidos con la policía y mi encargado. No fui a clases ni al trabajo por una semana y mi encargado ya no me dejó salir sola al estacionamiento. Por la noche se disculpó por enviarme a recoger los carritos. No le guardaba rencor y acepté sus disculpas. Semanas después, la policía identificó al hombre. Al parecer, el arma que me apuntó era falsa, pero eso nunca se confirmó oficialmente. Hasta el día de hoy todavía me da escalofríos. Sin embargo, al recordar esa noche, ya nunca salgo sola por la noche. Y si comparto esta historia, es porque el mundo está lleno de personas profundamente perturbadas, y basta con un solo mal momento para que todo cambie. Es una historia que me pasó cuando tenía alrededor de 18 años. Conseguí mi primer trabajo remunerado en una tienda de abarrotes de Greenville, Carolina del Norte. Los hechos ocurrieron la noche de Halloween de 2005. Ya casi terminaba. Como era Halloween, la tienda estaba casi vacía. Solo algunos clientes compraban dulces de último minuto. Faltaban 30 minutos para cerrar. Cuando mi asistente responsable me pidió que contara mi caja, me dijo que una vez que terminara, podría irme a casa y que él se encargaría de cerrar la tienda. Era la mejor jefa que uno podría soñar tener. Realmente se preocupaba por sus empleados y siempre quería que mejoráramos. Acababa de terminar de contar la caja cuando todos escuchamos las puertas automáticas abrirse. 4 hombres enmascarados entraron, sacaron sus armas y nos ordenaron tirarnos al suelo. Solo estábamos yo, mi jefe y otro compañero en la tienda. Todos nos acostamos en el suelo con las manos en alto. Uno de los hombres se acercó a mi jefe y le puso un arma en la cabeza. Exigiendo el dinero de las cajas, mi jefe me pidió tranquilamente que las desbloqueara y se los diera. Otro hombre se acercó y me apresuró para abrir la mía. Saqué la llave, pero estaba tan en shock que me temblaba la mano. Me costaba trabajo meter la llave en la cerradura, y como si eso no fuera suficiente, la llave no quería girar. El cierre de esa caja era caprichoso y solíamos tener problemas para abrirla o cerrarla. Cuanto más me costaba, más se enojaba el hombre. Empezó a amenazarme si no la abría de inmediato.
Su voz tensa y el arma apuntándome hacían cada segundo insoportable. Después de lo que me pareció una eternidad, probablemente apenas un minuto, la caja finalmente se abrió de golpe. Sentí un inmenso alivio, casi mareante. El hombre tomó una bolsa y sacó unos $800 de mi caja. Luego usaron la llave para abrir las otras cajas y después huyeron corriendo, apresurándose hacia lo que se supone era su auto de escape. Nos quedamos paralizados durante varios minutos, incapaces de comprender completamente lo que acababa de suceder. Mi jefe, siempre sereno, nos pidió mantener la calma y dijo que llamaría a la policía enseguida. Los agentes llegaron rápido, tomaron declaraciones y revisaron las grabaciones de seguridad. En 2005 la calidad de las cámaras y el sistema de seguridad no eran eficientes. Por la manera en que estaban organizados y la precisión con la que actuaron, pensé que podían pertenecer a un grupo criminal más estructurado. Eso solo es una suposición, nunca lo confirmé. Vivo en un pueblo pequeño y rural, donde casi nunca pasa algo así. Cuando ocurre, suele ser un delito menor. Esa noche comprendí que nadie está a salvo. El mundo es más peligroso de lo que creemos y lo aprendí de la peor forma, lo más aterrador. Si me hubiera tardado un minuto más en abrir esa caja, quizá no estaría escribiendo esto hoy. A inicios de mis 30, trabajé como conductora de camiones de carga en Virginia Occidental. A veces, solo pasábamos un tiempo limitado en la carretera, especialmente cuando no había muchas misiones disponibles para nosotras. La mitad del tiempo, casi terminábamos haciendo lo que queríamos durante nuestros periodos de inactividad, pero cuando estábamos en la carretera era una historia completamente diferente. Los plazos eran muy justos y era vital llegar a tiempo. Aunque parece un trabajo tranquilo, manejar más de 11 horas seguidas es muy agotador. El cansancio llega, baja la concentración y cualquier imprevisto lo cambia todo. En más de 4 años como camionera, he vivido bastantes situaciones extrañas en la carretera. Iba desde clientes un poco extraños durante las entregas hasta conductores evidentemente ebrios que me encontraba en la autopista, pero nada realmente peligroso. Hasta esa noche. Era martes por la noche. Hacía mi ruta habitual, un viaje de 10 horas para entregar material en una instalación industrial. Iba conduciendo por una carretera larga en algún lugar de Ohio, una carretera que atravesaba el estado de un extremo al otro. A cada lado solo había bosque, kilómetros de árboles, oscuros y apretados, sin la menor luz en el horizonte. Viajo seguido por zonas boscosas, así que esta ruta no me era ajena. La carretera estaba muy tranquila, sin vehículos ni luces, resultaba casi reconfortante. Debían ser como las 4 de la mañana y yo estaba más o menos a la mitad de mi destino. Cuando vi que algo salió de los árboles frente a mi camión, un globo rojo de hule rebotó justo delante de mí, cruzando el carril como si lo hubieran lanzado con fuerza. Frené de inmediato gritando, ¡ay mierda!, y el camión se detuvo de golpe. Mi corazón latía muy rápido y por un momento creí que perdería el control del vehículo, mientras mi mente trataba de entender lo que vi. En ese momento estaba casi segura de que debía haber un niño cerca, quizá un adolescente haciendo una mala broma. Me bajé del camión, lista para regañar a quien casi había provocado un accidente, pero al poner el pie en el asfalto, entendí algo inquietante. No había absolutamente nadie. La calle estaba vacía, silenciosa, solo escuchaba el motor del camión. Árboles, sin nadie cerca que lanzara ese balón. Recordé que venía directamente del bosque, no de la carretera ni de una zanja, y eso me impactó. Alguien debía ocultarse entre esos árboles, quizá quien intentó que me detuviera. No pensaba quedarme a averiguar quién era. A kilómetros de la ciudad más cercana, sin casas ni tiendas, solo yo, la carretera y ese bosque oscuro. Me subí de nuevo a mi camión y pisé el acelerador, sin pensarlo más. Mientras aceleraba pensaba, ¿era realmente un niño o alguien más? ¿Lanzó el balón a propósito para obligarme a detenerme, bajarme, atraerme a una trampa? Una camionera sola, de noche, en medio de la nada, blanco fácil. Pensarlo aún me da escalofríos. Mientras me alejaba, echando un último vistazo por el retrovisor, habría jurado ver una silueta saliendo del borde de los árboles y avanzando lentamente hacia la carretera.
No era pequeño, ni un niño, ni un animal. No podía distinguir rasgos por la oscuridad, pero veía una gran silueta negra inmóvil en la carretera, exactamente donde el balón había rebotado unos minutos antes. No bajé la velocidad ni intenté entender, seguí conduciendo. Esa noche terminé mi entrega y se lo conté a otros camioneros. Algunos admitieron haber vivido algo parecido en caminos aislados. Objetos en la carretera, llamadas sospechosas, trampas para detener conductores. He tenido otros encuentros extraños, pero ese fue el más impactante. A veces me pregunto qué habría ocurrido si hubiera entrado en ese bosque a buscar a alguien. Una cosa es segura, no lo hice de nuevo.